Bueno, habíamos quedado en Marat, ¿verdad? Exactamente. Marat en su bañera. Bueno, como podrán ver, Marat murió asesinado. ¿Qué podemos decir de Marat? Bueno, fue un líder de la Revolución Francesa, o sea, fue realmente un revolucionario en práctica y en pensamiento. Bueno, ya él presentó lo que era el plan, su obra era Plan de Legislación Criminal, en 1779. Y bueno, él va a hacer una crítica a la idea contractualista de la pena, porque bueno, va a decir que realmente no todos son libres de contratar libremente. O sea, no todos pueden contratar libremente. Libremente, ahí va. Exactamente, sí, realmente. Es muy interesante, o sea, porque dice que hay personas explotadas, que no hay como o sea, de cómo están las cosas, no hay una igualdad. Y que hay gente que es explotada, que no se le puede exigir que cumplan las leyes, porque solo benefician para sostener cierto orden para los que tienen la propiedad. Y dice que hay gente que es explotada que solamente padece males de esta asociación contractual que hay. Incluso en un momento dice que no se le puede exigir nada a quien roba para vivir. Entonces, bueno, de por sí ya es muy revolucionaria esa idea, sobre todo para la época. Piensen que estamos en plena Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, y que veníamos de un gobierno, específicamente en Francia, de carácter absoluto. Veníamos con los gobiernos de los Luises. Si vieron la serie de Versalles, se ve muy bien ahí, por ejemplo, la concepción que tenía Luis XIV, unas generaciones antes, del poder, ¿sí? Y de la locura que significó. Bueno, la serie gira en torno al palacio, pero se puede ver cómo se concebía el poder de manera pétrea. Y podemos, con lo que está diciendo Flor, podemos ver cómo lo concebía Marat, ¿sí? Claro. Y cómo esa idea es rupturista. Imagínense alguien que roba, que de repente es inocente. Sí, es muy rupturista. De cierta manera es una crítica al orden burgués. De hecho, él podríamos decir que deslegitima el orden jurídico burgués. O sea, no es una... deslegitima todo el orden jurídico. ¿Es deslegitimante del poder punitivo completamente o...? No, o sea, él no dice que la pena no tiene que existir, que no tiene que haber castigo. De hecho, hasta podríamos decir que en su visión hay un componente disciplinario, porque dice que la pena tiene que servir, digamos. Es importante esta observación que haces, porque cuando vemos autores a veces tendemos a encasillarlos, a decir, bueno, este es legitimante del poder punitivo, este es deslegitimante. Bueno, eso es a nivel pedagógico, a nivel de los videos que estamos haciendo, a nivel de las clases. Sirve para estudiar, pero no sirve para comprender completamente las ideas. Tenemos que hablar de alguna medida de legitimación del poder punitivo, o de que es un contradiscurso porque va en contra de las ideas y tal, pero no nos encasillemos siempre en las clasificaciones. Claro, o sea, tiene que quedar claro de que él decía que, bueno, que las penas tienen que servir para corregir a los culpables. O sea, eso es importante, no es una deslegitimación total, digamos, sino del orden burgués, de cierta manera, porque él hacía esa crítica. Durante muchos años Marat fue silenciado de la literatura, no se estudiaba, sus escritos fueron ignorados y fueron retomados recién, si mal no recuerdo, en el siglo XIX, bien entrado el siglo XIX. En La Palabra de los Muertos se hace una referencia muy importante de cómo un juez francés, cuya pronunciación es muy difícil para mí, Magnot creo que es, va a retomar mucho tiempo después las ideas de Marat sin citarlo estrictamente hablando. Eso también es importante que lo vean en el texto. Pasamos al siguiente. Este es súper conocido. También, te tiene cara de bueno. Bentham. Jeremy Bentham, se lo presentamos. Bentham estaba muy cercano a los discursos que tiene utilitaristas y disciplinarios. Es muy bueno, su obra, El Panóptico, digamos, que es de la que vamos a hablar acá, era como un plan diseño arquitectónico y de gobierno que permitía un control, o sea, casi total, digamos. O sea, había como una idea de vigilancia constante, permanente, sobre las personas. Esta idea de el ojo que todo lo ve. No importa tanto, ahí hay una imagen. Ahí va.
un poquito Este mejor. era como el diseño. El panóptico como diseño arquitectónico, como decía Flor, es esto. Un centro desde el cual se puede vigilar a los radios, ¿sí? que están ahí. Y nosotros en el otro video hablábamos de que el castigo va a ir cambiando. Acuérdense que estamos en una época en que el castigo pasa a ser de público a privado, donde cada vez es menos sobre la persona del delincuente, del reo, del que infringe la ley, es más sobre, comillas, el alma. Bueno, esta es digamos, el punto culmine de esto, porque la idea del panóptico es que desde este centro uno observa y en la periferia uno es observado e internaliza el hecho de que es observado sin que necesariamente la otra persona lo esté observando a uno, la vigilancia permanente. Claro, ese va a ser disciplinario, porque la persona no sabía si la estaban observando o no, pero sentía que sí, que podía ser vigilado constantemente. Entonces, eso hacía que actúe de otra manera, como si estuviera siendo controlado, vigilado. Exactamente, lo que nos lleva a citar otra obra importante, Vigilar y castigar, de Foucault, va a tener, entre otras ideas, la de la vigilancia. Es importante porque de hecho Foucault, en base a esto, va a hablar o va a sacar la definición de disciplinamiento, ¿sí? Que va a ser muy importante en unidades siguientes. El disciplinamiento, a grandes rasgos, lo vamos a ir precisando después, es una tecnología del poder, según Foucault, mediante la cual un polo estructurado, vamos a decirlo así, hace lo que el polo estructurante quiere. Yo te disciplino. En el caso si estuviéramos en un aula, una forma clara de disciplina es: el docente habla y los estudiantes escuchan en silencio, sin interrumpir. En un video también ustedes hablan y nosotros hablamos, y seguramente ustedes escuchan en silencio. Tenemos... También... Sí. Tenés otra foto, ¿no? Tenemos más fotos porque este diseño arquitectónico se llevó a cabo en el mundo. Este es un diseño más moderno en Inglaterra. En Argentina no se llevó nunca a cabo completamente. Hay semi-radial sería un radio a la mitad, como el que veíamos al principio. Pero bueno, estos datos son importantes y son un punteo. Bueno, la idea del control es fundamental. También no sé si vieron las garitas estas que están en las esquinas. En algunos barrios hay como unas garitas en las que uno no ve para adentro, a veces uno no sabe, pero da esa sensación. Esmerilado. Bueno, este es el concepto que, digamos, que es el aporte que se toma de Bentham. O sea, este concepto se lleva al plano social. Eso es lo importante. Si bien la obra en sí no se hizo. Claro, no acá. Se hizo en el mundo, no se llevó a cabo acá. Pero, bueno, o sea, también había no solamente eran controles, o sea, para las personas que estaban en la institución, sino también eran controles externos. O sea, la idea era hacer un sistema como de inspecciones que controlaba a quienes vigilaban a los internos. Otra idea que vamos a retomar después cuando hablemos de Goffman en instituciones totales. No spoileamos, damos así pautas para que ya vayan viendo. Bueno, con esto podemos cerrar con los autores, ¿no? Exactamente. Vamos a cerrar un poco con los autores que venimos de esta clase, digamos. Hablamos de Hobbes, hablamos de Leviatán, hablamos de Locke, hablamos de Beccaria, hablamos de Marat en su Daniel, hablamos de Bentham y del panóptico. Solo restarían un poco las conclusiones. Bueno. ¿Cómo podríamos concluir esta clase, Flor? Bueno, podríamos cerrar un poco la idea, no sé, resumiendo los puntos principales que hay que tener en cuenta esta idea de la razón, que es fundamental, que en el plano de la cuestión criminal se empieza a racionalizar el castigo, y también aparece esto del delito vinculado a la pena y el delito como un ente jurídico. No ya como algo natural, digamos, y en ese punto nos podemos diferenciar de los discursos de la Inquisición. O sea, podríamos decir la idea de razón, delito y pena. Delito y pena.
Pero no, pena. Razón, delito y pena. Y también, bueno, ¿qué habíamos dicho? Bueno, esto del delito como algo que no natural, digamos. Un ente jurídico. Ente jurídico. Jurídico. ¿Qué más? Una... Bueno, que es esto de sí, algo lógico, racional. Empieza también en esta época, no sé si hablamos de la codificación. Sí, hablamos de la codificación, idea que vamos a retomar en el próximo video, y la idea Claro. y la idea de orden, que es muy importante. Claro. Razón, delito y pena, ente jurídico, codificación. Esto, o sea, la codificación implicó también un límite Ujú. y una legitimación al poder. Exactamente. Codificación, y yo agregaría contrato y disciplina. Sí, y el contrato también vinculado al, utilitarismo. Ujú. El contrato vinculado a la idea de consenso y no tanto de miedo de Ujú. Hobbes. O sea, como que rompíamos un poco la idea del contrato en base al miedo. Perfecto. ¿No? El consenso, los límites al soberano, también Ujú. es otro punto importante a destacar. Que se empieza a poner ciertos límites. Perfecto. Estas ideas fundamentales son básicamente la síntesis de todo lo que hablamos en estos videos. Las elaboramos recién, en parte porque fuimos tocando de a poco, en parte porque es lo que corresponde, lo que está bueno hacer al final una buena recapitulación. Tips así como... Tips para leer. Todos, de hecho, podremos tener en cuenta todos estos. Sí, la conferencia 4. Sí, la conferencia 4 de la palabra de los muertos. Y creo que con eso podemos dar por concluido el video. Sí, bien. Bien. Excelente.